No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 9. ¿Pasado y futuro? No sabía qué hacer. Tan pronto como se teletransportó a lo que quedaba de su torre de radio. Sus rodillas se debilitaron hasta caer. Por lo que su única forma de seguir avanzando fue usar sus garras. Sus garras como picos de presión mientras se arrastraba entre los escombros dejando un rastro carmesí detrás de él. La herida que Adam le había infligido era mortal. Y sabía muy bien que efectivamente podría haber muerto en medio de ese caos si no hubiera usado lo último que le quedaba de fuerza para convocar a sus sombras y desaparecer del sitio. ¿Había sido un acto cobarde? Sí, lo era. Y él lo sabía. Dejó que todos los demás pelearan solos mientras él se escondía. Pero no le importaba lo que pasara con el maldito hotel. Su causa irresoluble y, para empezar, su gente repugnante. Solo se preocupaba por sí mismo y por qué. En esos momentos, no se sintiera presa y decidiera tomar el mejor camino para seguir viviendo y... Alastor. Oh, mierda. No podría ser ella. Alastor. Detente. La voz femenina imponente lo hizo detenerse. Inconscientemente. Su cuerpo dio paso a esos malditos temblores habituales cuando pudo sentir el material duro y caliente de las cadenas tirando de su cuello. No podía verla. Pero podía vislumbrar su figura angulosa envuelta en un vestido largo a través de la espesa oscuridad de su mente. Dándole una sonrisa. Una de esas sonrisas que hacían estragos en su interior. Una de esas sonrisas que le hacían olvidar lo que era y lo que aspiraba a ser. Una de esas sonrisas que solo lo hacían sentir como un animal enjaulado. Recuperando la noción de su condición de mascota para alguien que disfrutaba usándolo a su antojo. Lilith. La poderosa Lilith. La dueña de su alma maldita. Alastor. ¿No te había ordenado que hicieras algo? Lo mejor que pudo. Se levantó, exponiendo la herida fresca y sangrante en su pecho. Sabía que ella lo estaba observando. Por lo que esa acción sería suficiente para darle a entender que no había mucho que él pudiera hacer en su situación. Menos cuando sintió que sus propios órganos se sobrecalentaban a medida que pasaban los minutos. Como si en cualquier momento pudieran convertirse en bombas que explotaran. ¡Ay! Querido. La dulce voz contrastó con la acción de su mano. Que fue tirar con fuerza de las cadenas hasta dejarlo nuevamente de rodillas en el suelo. Incluso la presión alrededor de su cuello había sido tanta que dejó caer la cabeza impotente mientras la sangre brotaba de entre sus labios con un sonido grotesco que acompañaba la risa melodiosa y maquiavélica de Lilith. Te advertí que nunca me observaras en una posición distinta a tu estatus. Sí, lo recordaba. Pero al parecer la pérdida de sangre empezaba a afectar su mente. Tanto es así que estaba olvidando ciertas cosas. Como la regla de permanecer siempre en rodillas ante ella si quería seguir con vida. Lilith negó levemente con la cabeza. Colocando sus delgados dedos sobre sus labios en un gesto de ocultar una risa genuina mediante una acción que podría considerarse elegante y delicada. Así era ella. Podía ser tantas cosas a la vez que ningún ser pensante podría afirmar cuál era su verdadero rostro sin terminar volviéndose completamente loco en él. Proceso. Él había sido uno de esos casos y ahora estaba allí. Como un animal moribundo que busca la simpatía de su propio depredador. Adán te ha lastimado bastante. Es una lástima. Las heridas angelicales no sanan en el infierno. Querido. Otra risa suave. Alastor sintió que la poca vitalidad que le quedaba en el cuerpo lo abandonaba junto con el frío sudor y los vidrios rotos debajo de su cuerpo. Él estaba muerto. Estaría muerto otra vez. No había escapatoria a su destino. La histeria comenzó a envolverlo. Haciendo que los temblores involuntarios aumentaran mientras se agarraba la cabeza con ambas manos. Ya ni siquiera le importaba que la herida de su pecho estuviera goteando demasiada sangre con cada pulsación del tejido quemado. En serio iba a morir. No puedes morir. Las cadenas tiraron de él nuevamente. Causando que casi se ahogara con su propia sangre mientras agarraba el collar de hierro alrededor de su cuello con ambas manos para evitar que el oxígeno siguiera escapando de su sistema. Levantó levemente la cabeza. Entrecerrando los ojos hacia la mujer que seguía hundiéndose en las sombras de su mente con esa sonrisa de genuino placer. El placer del control. Lilith se agachó a su nivel y pasó una de sus manos por la cabeza de Alastor. Algo que hizo que el demonio se sintiera completamente disgustado. Aunque en realidad, el único pensamiento que atacaba descaradamente cada parte de su cabeza que aún funcionaba era el hecho de que no quería morir. No quería. Maldita sea. No quería. Sé que no lo quieres.
Yo tampoco lo quiero. No me sirve de nada estar bajo la tiranía infernal. Le susurró la mujer, alzando un poco la voz mientras volvía a tirar de la cadena solo por el deleite de ver su reacción. Mira, Alastor. Hay una manera de curarte y hacer que vuelvas a la vida que llevabas. Pero no sé si te gustará. No le gustó. A él no le gustaba nada de ella. Realmente había sido un completo idiota al pensar que podría subir de rango si la eliminaba. Pero aún así no quería morir. Se negó a morir. Tenía que subir más alto y continuar con sus planes. Y nadie. No aquellos idiotas ni aquella princesa infernal que solo soñaba con la salvación mediante la redención cuando vivía en un mundo de puros pecadores y malicia. Iban a detener sus planes. Haré cualquier cosa, susurró de manera mordaz, temblando de ira al no escuchar el filtro de voz debido a su estado. Como sea. Lilith volvió a sonreír y su largo cabello rubio ondeó con gracia como si hubiera sido acariciado por una repentina y suave corriente de viento. Sabía que tu naturaleza egoísta no te abandonaría ni siquiera en el peor de tus estados. Siempre admiré eso de ti. Una caricia con una nota de morbo se dio en su mejilla izquierda. Su capacidad para respirar estaba llegando a su límite. Como te dije, solo hay un camino. Y es a través de la sangre angelical. Lamentablemente no soy parte de la especie. De lo contrario, con gusto te la hubiera dado. Alastor frunció el ceño. Sabía que eso era una mentira descarada. Pero lo importante era la información. Sangre angelical. Él podría conseguirlo. Podría sacarlo de. Otra tensión en su cuello le hizo volver su atención a la mujer que había dejado de sonreír. Sé lo que estás pensando. ¿Crees que la sangre de los cadáveres de los exorcistas te ayudará a curar una herida creada por un ser superior a ellos? Oh, Alastor. Eres inteligente. ¿Puedes expandir tu mente? ¿Ampliar su mente? ¿Cómo podría expandir su maldita mente si cada segundo perdido sentía que pronto sus ojos se iban a cerrar por completo? Bueno, entendió la parte de los exorcistas. Su sangre era valiosa, pero no tan poderosa como para funcionar como un medio para lograr su objetivo. Pero si no podía usar esa sangre, ¿entonces qué? No tenía contacto con personas que pudieran proporcionarle sangre extraída de individuos celestiales. Aparte de los malditos exorcistas. Ya que eran el único espacio que enviaban a tocar el suelo infernal para cumplir su tarea. Ya no existían seres así. No, sí había. La sonrisa de Lilith recuperó su brillo espeluznante. Feliz de estar usando el poco razonamiento que le quedaba para resolverlo. La sangre de un arcángel siempre será poderosa y rica en múltiples funciones para los que están en el infierno. El problema es que a los mismos ni se les ocurriría tocar el infierno. Él lo sabía. Sabía que, al ser una raza superior, se quedarían en su lugar viendo por televisión el espectáculo que montaban sus inferiores. Por un segundo, deseó poseer el mismo poder. Pero la idea del lugar de donde podría obtener la sangre le estaba provocando un grave conflicto mental. Pero él era el único. Así es. Mi esposo es el único que aún mantiene su naturaleza de arcángel a pesar de ser un caído. Por lo que su sangre brillante sería un elixir para garantizar su salvación. Sin embargo, ustedes dos no se llevan bien. ¿Verdad? ¿Se estaba burlando de él? La respuesta era obvia. Había hecho todo lo posible para burlarse del rey del infierno por su apariencia y situación solo para que Charlie lo eligiera. Y resulta que ahora su propia vida dependía de que él le permitiera probar su sangre. Alastor sabía que eso nunca sucedería. Lucifer era un idiota. Pero también había sido un idiota al pensar que podía enfrentarse a Adam de esa manera y salir con la victoria representada en la imagen de él. Sosteniendo la cabeza del primer hombre del mundo mientras los demás miraban con asombro. Joder. Ni siquiera había podido salvarse de las garras de su exesposa y en serio pensó que tal vez habría tenido la más mínima posibilidad de enfrentarse a ¿ese ser? La encantadora risa de Lilith confirmó todos sus pensamientos. Me alegra que estés entendiendo las cosas. Querido. Pero necesito mantenerte con vida. Así que tendremos que volver al punto. ¿Sabes lo que harás para que Lucifer regrese? ¿Darle un poco de su sangre? No. No lo hizo. En un segundo pensó en todas las posibilidades que tenía. Pero ninguna parecía suficiente para asegurarle el éxito. Además, no podía involucrar a Charlie nuevamente porque Lilith lo había traído otra vez cuando esa idea cruzó fugazmente por su mente. Obviamente, esa era una amenaza de marca y, por mucho que le encantaría decir algo al respecto, simplemente optó por encogerse en su lugar.
Tenía que haber una manera. Tenía que haber una. Tenía que haber una maldita manera. ¿Conoces la ambrosía? ¿Verdad? ¿Ambrosía? Por supuesto que lo sabía. Cuando aún era humano. Su madre se encargó de enseñarle todo sobre su cultura y las demás para que conociera las diferencias y virtudes de cada una. La ambrosía, hasta donde recordaba, era una bebida considerada solo para el deleite de los dioses, ya que si era consumida por seres inferiores a ellos, podían pasar por múltiples castigos ligados al líquido. Desde locura, pérdida del razonamiento, despertar del lado animal e incluso la muerte misma. ¿Pero de qué se trataba todo eso? Sus ojos, previamente entrecerrados, se abrieron ante la imagen del frasco de cristal que contenía un líquido de color dorado, sostenido por una de las manos de Lilith. Al principio, mi marido y yo solíamos probar las bebidas que teníamos prohibido beber debido a nuestro estatus. Obviamente, una vez que las restricciones dejaron de ser importantes, la degustación se convirtió en un ritual nocturno y le trajeron la licorera. Pero Alastor no tuvo fuerzas para tomarla debido a que todavía le costaba escuchar con atención. De todas las bebidas, la ambrosía fue la única que pudo poner a Lucifer en un estado de desconexión de la realidad. Así que te dejo esta idea y el elemento. Tú solo ocúpate de mantenerte con vida. Oh, y por cierto, que se desconecte de la realidad no significa que no estará en guardia para atacar. Y con un final, buena suerte. Alastor desapareció junto con la niebla y las cadenas. Fue entonces cuando se puso de pie, maldiciendo a todo lo conocido y desconocido por el profundo dolor. Pero fue entonces cuando sus ojos viajaron hacia el frasco que aún permanecía intacto cerca de su cuerpo. Tenía que hacer las cosas lo antes posible. Y dada la visión que tuvo de los exorcistas regresando al cielo junto con los gritos de victoria de la gente de la ciudad del pentagrama, supo que tenía que ser ahora o nunca. El abrazo efusivo que le habían dado cuando reapareció demostrando que aún estaba vivo. Le había dolido más que cualquier otra cosa. Pero ese era un detalle menor cuando tenía al mismísimo rey del infierno cerca de él. Lo malo era que no parecía muy contento con su presencia. Sin embargo, las cosas podrían cambiar drásticamente. Más bien, eso es lo que sucedería. Tal como lo imaginaba. Luego de reparar lo que quedó del hotel y honrar a sus caídos durante el exterminio. Todos y cada uno de ellos regresaron a sus deberes. Ahora con una mentalidad mucho más firme en cuanto a en qué consistía la causa de Charlie y lo que podían lograr a pesar de las batallas que se avecinaban. Y apropiadamente, la segunda noche después de los eventos, Alastor tuvo la suerte de encontrar a Lucifer sentado en uno de los asientos de la desolada cantina. Sin su ridículo sombrero, bastón o traje. Solo un traje de color blanco que supuso era un pijama y una expresión melancólica en su rostro mientras hacía girar el vaso de whisky en sus manos. Tenía que admitir que no creía que volvería a ver ese tipo de gesto de su parte. La última vez fue cuando le expresó a Charlie el temor que tenía de que los de arriba pudieran hacerle lo que le habían hecho. Sacándose esas ideas de la cabeza, no dudó en acercarse con su típica voz animada y un pedido de hacerle compañía. Lo cual fue rechazado en un principio hasta que Lucifer pareció recordar los acontecimientos de hace un día y el sentimiento de soledad que desgarraba sus entrañas en un ruego de que para esa noche se permitiera ser acompañado por alguien, aunque fuera una persona que no fuera de su agrado. Y así empezó todo. La charla que acompañó la primera ronda no fue muy buena, ya que solo continuaron con los comentarios que no habían dicho el día que pelearon por ver quién era el mejor padre para Charlie. Después de eso, las cosas se fueron calmando poco a poco hasta que tocaron otros temas, como las reuniones del Señor Supremo de Alastor y las nuevas ideas de Lucifer para patos de goma personalizados. También hubo risas, y cuando el ambiente parecía ser más cálido, Alastor se levantó para quitarle su taza y llenarla a sus espaldas con el líquido color dorado. Cuando volvió a mirarlo, le tendió el vaso. ¿Quiere otra ronda, Majestad? Su tono de voz había sido lo suficientemente dulce e irónico como para hacer que el chico rubio soltara una risa genuina mientras recibía alegremente la bebida. A ver quién aguanta más tiempo sobrio. Fue el desafío de Lucifer. Sin malicia de por medio. Simplemente un juego que pensó que sería divertido, ya que hacía mucho tiempo que no compartía un momento como ese. Momentos que no quería que terminaran. Alastor estuvo de acuerdo, llenando su propio vaso con otra bebida de sabor dulce color borgoña que no podría emborracharlo. Sin importar cuántas botellas bebiera. La conversación siguió y siguió.
Y Lucifer parecía cada vez más feliz. Sin darse cuenta de que su vaso estaba siendo llenado con ese peculiar líquido del cual no tenía recuerdo de su sabor ni color durante la cantidad de años en los que nunca volvió a beberlo. Pero con el paso de las horas, el demonio de la radio pudo notar que en un momento particular las acciones de su compañero de bebida se volvieron más lentas y torpes. Incluso reía a carcajadas de cosas que ni siquiera tenían gracia o decía con humor. Llegó un punto en que incluso abrazó a Alastor por los hombros mientras cantaba algún sencillo de una banda desconocida para él. Pero que le parecía tan buena que no podía dejar de imitar ni el rap ni los sonidos de los instrumentos. Por supuesto, Alastor permaneció impasible, mirándolo divertido mientras soltaba uno o dos comentarios sobre lo honrado que se sentía de presenciar un concierto privado del mismísimo Señori, amo del infierno. Un comentario que pareció aumentar la autoestima del ángel caído mientras seguía y seguía sin parar. Hasta que llegó a su límite. Su cabeza cayó sobre la superficie de la barra. Todavía estaba consciente, pero parecía estar olvidando lentamente ciertas cosas. Como a quien le estaba revelando la verdad detrás de su fachada. Sus emociones reprimidas y el fuerte sentimiento de soledad y frustración que lo había llevado a recluirse en su castillo y hacer algo que le quitara esos pensamientos. Los adorables patitos de goma. El demonio de la radio lo escuchó atentamente. Pero no se dedicó a responderle ni a hacer ningún tipo de retroalimentación sobre los secretos del rey. Solo necesitaba una cosa. Y las manos que sostenían esa jeringa detrás de su espalda eran un recordatorio de ello. Sin embargo, nada salió como esperaba. En el instante en que Lucifer cerró los ojos como si insinuara que estaba a punto de caer en un sueño profundo. Se levantó. Alcanzó el cuello despejado y reveló la jeringa que estuvo tan cerca de tocar la piel blanquecina antes de salir disparada de la mano de Alastor. Porque el ángel caído había hecho un movimiento con gran velocidad que dejó al Overlord tendido en la superficie de madera mientras lo sujetaba por las muñecas. Por supuesto. Alastor se sorprendió por esto. Pero más sorprendido por el poderoso agarre que ejercía en sus muñecas. Lo que le impedía hacer cualquier movimiento para liberarse. Si tenía que ser honesto. Pensó que Lucifer se había dado cuenta de sus intenciones y ahora aprovecharía la oportunidad para matarlo. Pero, dado cuenta de sus intenciones y ahora aprovecharía la oportunidad para matarlo. Pero, Lilith, susurró con una sonrisa nostálgica en su dirección mientras dejaba caer algunas lágrimas que terminaron en el rostro de un sorprendido Alastor. Quien solo entendió la situación cuando sintió una de las piernas del rubio posicionada entre sus. ¿Estás insinuando otra vez lo de las picaduras? Porque podría considerarlo otra vez. Su voz estaba llena de anhelo, pasión y un amor profundo que el contrato nunca sería capaz de comprender. Sin embargo, al observar las cosas que el rey le había dicho, supo que el rey extrañaba muchísimo a su esposa, el amor de su vida, y haría cualquier cosa por volver a verla. Y también recordó que uno de los tantos apodos de Lilith era la madre de los vampiros. Las comisuras de su exagerada sonrisa se ampliaron. Sí. La perspectiva le repugnaba. Pero sabía de antemano que no encontraría otra oportunidad como esta para beber su sangre y salvarse de una muerte lenta y agonizante. Al parecer, su madre tenía razón al hacer ciertos sacrificios por el bienestar de aquello que uno apreciaba. Y apreciaba su vida por encima de todas las cosas. Cambiando ligeramente el filtro de su voz. Dejó escapar una suave risa. Acercando su rostro al del rey del infierno. Que ahora parecía más que embelesado. Sabes que siempre consigo lo que quiero. Cariño. Y el bestial choque de labios provocó algo que no pudo detener. No hace falta decir que el dolor que experimentó Alastor en medio del acto fue una de las peores cosas que pudo imaginar. Sin olvidar que el propio Lucifer parecía querer aprovechar todo el tiempo que había perdido sin su amada esposa. Haciéndole sentir en cada fibra de su ser cuál era el mismo pecado que había condenado a Eva. Lo que lo llevó a un punto en el que no sabía si la herida en su pecho lo mataría primero o sería la forma monstruosa en que el ángel lo sometió. Desgarrando su carne, salpicando las paredes con su sangre y chupando su piel hasta que pareció querer desprenderse. Pero aún así, lo había logrado. Había bebido la sangre reluciente de Lucifer y sintió el placer más intenso y adictivo que jamás hubiera imaginado. Y había sido tanto ese éxtasis que no notó que la herida no se cerró de inmediato. Tampoco sanó como debería. Solo lo mantuvo con vida. Solo eso. Por supuesto. Lilith no le había mencionado esos detalles. Corchete que abre ...
Alastor rápidamente abrió los ojos cuando su nariz captó el delicioso aroma a sangre fresca. Observó su entorno. Estaba en su habitación del hotel. Pero ¿por qué el ambiente no se percibía con la misma energía? ¿Y por qué la oscuridad parecía consumir cada vez más los rincones del lugar? De repente, un grito inundó sus oídos. Un grito de desesperación. Saltó de la cama, sintiendo más intensamente el olor a sangre mientras hacía lo mejor que podía para observar el entorno que seguía infestado de oscuridad. ¿Clownek?, preguntó, girándose en la dirección donde debería estar la cuna del bebé. Pero, ya no era como siempre había sido. Había sido reducido a meros pedazos. La familiar sensación de perturbación lo consumió, haciendo que sus oídos se movieran efusivamente, al igual que sus ojos, en busca del origen del niño. «Clownek», gritó de nuevo. Se escuchaban los llantos del bebé. Pero aún no podía verlo. Avanzó un poco más, olvidándose por completo del profundo dolor que comenzaba a sentir en el pecho. Ahora solo necesitaba saber de dónde venían los gritos. Nunca tuvo que pensar en eso. Le temblaron las manos. Sus dientes rechinaron. El sonido de la estática persistió. Y sus ojos se llenaron de estupor. Seguramente. La imagen de Lilith sumergida en las sombras mientras sostenía un fardo de mantas manchadas de sangre no era algo que le hiciera pensar en otras posibilidades de por qué el niño había dejado de llorar tan repentinamente. La sangre que emanaba de las mantas era tan agotadora que bañó su vestido y la superficie bajo sus pies. De nuevo, esa dulce risa disfrazada de inocencia. «Oh, Alastor. No pedí que las cosas se hicieran de esta manera. Pero Calmaid, obtendrás tu perdón y, al mismo tiempo, tu castigo». Con una sonrisa, la mujer le mostró un collar del que colgaban diminutos cuernos negros y pequeños ojos escamados que reflejaban su propia imagen. Todo su cuerpo empezó a temblar. Le empezaron a picar los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba sintiendo esto? Al menos funcionó como un buen adorno. Espetó Lilith. Y tal vez también sería una buena comida. Enseñó uno de sus colmillos, abriendo la boca lentamente mientras acercaba lo que quedaba del bulto de la manta hacia ella. «No, no, no, Clownek», y luego se despertó, al darse cuenta de que el niño todavía estaba profundamente dormido a su lado. Tal como lo había dejado el día anterior cuando se olvidó de colocarlo en su cuna después de darse cuenta de que su ritual de camuflaje se había roto. Por completo debido a la mala regulación de su magia. Escuchó a Charlie gritar un fuerte y alegre «buenos días» desde el piso de abajo. Había sido un sueño. Había sido solo eso. Pero miró de nuevo a Clownek. Ahora estaba más que seguro de que no podría deshacerse de la imagen de sus cuernitos y ojos rojos formando parte de una joya. Con solo recordarlo, sintió que las emociones se convertían en un caos en su cabeza. Corchete que abre ... Corchete que cierra.